del doctor Gerardo Caballero. Él es médico ginecobstetra del Hospital Guillermo Almenara Irigoyen. Ya ustedes han tenido algunas otras clases con él, vamos a disfrutar de su excelente exposición. Doctor Caballero, está usted en uso de la palabra. Ya, doctora Juliana, buenos días. Estimados alumnos, buenos días. Estamos cumpliendo con la programación realizada por nuestra cátedra de la universidad respecto al dictado del curso de ginecobstetricia. En esta oportunidad me ha tocado dictar el tema sobre el trabajo de parto disfuncional. El tema en realidad es muy importante dentro de la obstetricia, tal vez son los más importantes porque nos permite definir cuándo tenemos que tomar una actitud intervencionista o cuándo podemos dejar que la paciente continúe con un trabajo de parto, con una oportunidad de parto vaginal, parto eutóxico, y hacer el control y seguimiento del momento que va ocurriendo los eventos para tomar decisiones de forma preventiva o apenas estén ocurriendo los eventos que necesitan nuestra participación. Vamos a dividir esta clase en 6 tópicos. Primero, consideraciones generales, definiciones acerca del parto distóxico, cuáles son los patrones anormales que debemos considerar, qué anormalidades encontramos en el trabajo de parto, cuáles son las causas de citosia de causa fetal, básicamente la macrosomía, y cuál es el diagnóstico de un progreso insatisfactorio del trabajo de parto. Es importante saber diagnosticarlo, tomar actitudes, acciones, intervenciones, o dejar que el parto avance como corresponde si vemos que la normalidad está dentro de la progresión que estamos evaluando. Vamos un poquito a recordar lo que significa el trabajo de parto. Este es el primer tópico que estamos tomando el tema. Tenemos aquí la posibilidad de dividir el trabajo de parto en 4 periodos. El primer periodo es el trabajo de parto propiamente dicho, que tiene 2 fases, la fase latente y la fase activa. En la fase latente es el inicio del labor de parto o la presencia de una actividad uterina regular. ¿Cómo definimos una actividad uterina regular? Es decir, la presencia de contracciones con frecuencia, intensidad y duración definidas que producen cambios cervicales. Una frecuencia por lo menos 3 contracciones en 10 minutos, con una intensidad entre moderada y aumentada, y un tiempo que por lo menos tenga unos 30 a 60 segundos de duración, por lo menos para intentar considerar el trabajo de parto con patrón definido. A partir de 3 o 4 centímetros de dilatación, empieza a verse una aceleración en cuanto a la presencia de la dinámica uterina en frecuencia, intensidad y duración. Y pasamos luego a una fase activa, que está entre 4 de dilatación hasta los 10 de dilatación. Todo esto de acá es el primer periodo del trabajo de parto. Cuando hay dilatación completa, hasta la expulsión del producto, estamos en la parte expulsivo. Todo esto de acá tiene también un correlato especial para poder ser analizado. Viene acá la expulsión de la placenta o el alumbramiento, el tercer periodo, y el cuarto periodo es el periodo inmediato. Una vez que se expulsa la placenta, se contrae el útero, característica muy importante que tenemos obligados para poder evaluar. Un trabajo de parto no termina con la expulsión del producto, termina básicamente con la regresión de la paciente a una estabilidad hemodinámica, con útero contraído, y sobre todo en cuanto a la presión, frecuencia cardíaca, respiratoria, que nos permite saber que la paciente está en condiciones adecuadas luego del parto en su conjunto. Hay que aquí recordar un poco, ustedes deben haberlo visto ya en clase, pero vamos a recordarlo para poner un poco en contexto lo que significa el diagnóstico de trabajo de parto disfuncional. Hay 4 parámetros de evaluación: la intensidad, la frecuencia, la duración y el tono. Y los 2 periodos que tenemos, el de dilatación y el expulsivo, con su primera fase, fase latente y fase activa, periodo expulsivo, y cómo hacemos el diagnóstico de la distosia, o sea, aquello que se aparta de la normalidad, de la eutosia. Una intensidad en periodo de dilatación está más o menos entre 30 y 50 milímetros de mercurio, tensión leve, moderada incrementándose paulatinamente. El periodo expulsivo puede llegar a 50 milímetros de mercurio. No son raros los casos, podemos tener un poco más, pero 50 milímetros de mercurio que debemos esperar para un trabajo de parto adecuado. Tenemos después acá los diagnósticos de distosia: hiposistolia, menor de 30 milímetros de mercurio, condiciones uterinas débiles en realidad, o una hipersistolia, cuando es más de 50 milímetros de mercurio. Esto respecto a la intensidad. Respecto a la frecuencia, esperamos que en el periodo de dilatación
tenemos 3 contracciones en 10 minutos, ¿de acuerdo? Como unidad de medida. En el periodo expulsivo podemos tener de 5 contracciones aproximadamente en 10 minutos. Entre 4 y 5, conforme lleguemos en el periodo expulsivo y conforme avance el tiempo del periodo expulsivo. Una brachisistolia, el menor de 3 en 10 minutos, taquisistolia mayor de 5 en 10 minutos. La duración, el periodo de dilatación, o sea, en la fase activa y fase latente, aproximadamente de 40 a 60 segundos. Y en el periodo expulsivo de 60 a 90 segundos. Importante. Vamos a que una hipocronía o hipercronía respecto al incremento en cuanto al tiempo, a la duración de las contracciones. El tono, normalmente un tono de la musculatura uterina está entre 8 y 12. Todas las chicas acá presentes, que no son gestantes, evidentemente, tienen un tono muscular uterino entre 8 y 12 milímetros de mercurio. Pues bien, en el periodo de dilatación, una vez que la contracción termina, el útero regresa a un tono muscular normal. Y luego comienza nuevamente, en los siguientes 2 a 3 minutos, a tomar nuevamente intensidad de contracciones crecientes, hasta lograr un acmé que puede durar aproximadamente 60 a 90 segundos en el expulsivo o de 40 a 60 segundos en el periodo de dilatación, para realizar nuevamente un tono muscular adecuado. En el periodo expulsivo estamos en el límite máximo del tono muscular uterino. Ese periodo es refractario, en el cual los músculos toman un poco de aquiescencia para retomar nuevamente las intensidades de contracciones, para evitar el agotamiento y el depósito de sales de calcio a nivel del complejo muscular. Evidentemente encontramos acá la hipotonía menor de 8 y la hipertonía mayor de 12. Entonces, en resumen, tenemos acá tono, duración, frecuencia, intensidad y los 2 periodos de dilatación con los cuadros de estrés conocidos. Este cuadro nos permite integrar los conceptos para saber cómo estamos diagnosticando un trabajo de parto distóxico, probablemente hecho cuando lo encontremos en la realidad. La dilatación se inicia con la incorporación. Conceptos generales, ustedes ya los han tenido oportunidad de verlos en sus prácticas o en sus guardias que han tenido la oportunidad de realizar. Una fase de latencia de 0 a 4, la fase activa de 4 a 10, la duración de latencia 8 horas en términos generales y la fase activa 6 horas. Eso es en términos promedio, bien sean hemíparas o multíparas, estén en posición horizontal o estén en posición vertical, y tengan membranas o membranas rotas. Eso en términos generales. Luego vamos a especificar cada una de las pequeñas variaciones que existen con las consideraciones que hemos mencionado cuando hablamos un poco acerca del partograma. El partograma es un instrumento muy, muy importante porque nos permite ver in situ y en tiempo real lo que está ocurriendo con la evolución del trabajo de parto. Eso nos permite saber en qué momento está ocurriendo alguna distocia en cuanto a la dinámica uterina, frecuencia, intensidad, duración, en cuanto al descenso de la presentación, del polo de presentación, en cuanto a la dilatación y en cuanto a los signos vitales. Entonces se grafican en el tiempo que ocurre en el momento real y en el tiempo en el cual ocurre los eventos para tomar decisiones. Tenemos acá, vamos a revisarlo en un momento más. Esta es la forma como se pueden usar los puntos, por ejemplo, para las contracciones y los medicamentos. Ahorita vamos a verlo en estos momentos con la parte de las definiciones. Tenemos acá un partograma para un parto normal. Tenemos, acá se grafica la frecuencia cardíaca fetal. Acá, la presencia de líquido amniótico C es claro, aquí medicamentos ninguno único se emplea, y cómo va incrementando la frecuencia cardíaca fetal en el transcurso del tiempo, porque acá se grafica el tiempo, en la parte de abajo se grafica el tiempo. Acá tenemos la dilatación del cuello uterino. Acá tenemos la dilatación del cuello uterino, la dilatación, y el descenso de la presentación. El descenso de la presentación y la dilatación del cuello uterino. Acá tenemos el número de contracciones, el medicamento que se emplea, básicamente es oxitocina, el pulso, la presión arterial, y la última línea figura la parte relacionada con las funciones evacuatorias de la orina. Esto nos va a permitir en todo momento determinar lo que se refiere a las características propias de cada paciente en el tiempo esperado, para saber cómo va evolucionando un trabajo de parto. Y las acciones que debemos de tomar
cuando ocurre un periodo de tiempo, que vamos a mencionar en estos momentos, para saber cuándo debemos actuar como una conducta intervencionista o podemos darnos el chance de que continúe con trabajo de parto en forma espontánea. En este caso, por ejemplo, tenemos acá un dato importante que ustedes están viendo acá. En esta parte de la frecuencia cardíaca fetal encontramos acá cómo la frecuencia cardíaca fetal va disminuyendo de 140 y comienza a tener un cuadro ya en forma progresiva y definida. Es un signo importante acerca de lo cual tenemos acá la evidencia de los cambios de la frecuencia cardíaca fetal cuando se están presentando trastornos en el parto normal. Cuando hay mecanismos que obstruyen una dinámica normal del parto, o relacionado básicamente con el producto o con el ambiente en el cual está desenvolviendo el parto propiamente dicho. Tenemos acá contracciones cada 10 minutos, la oxitocina, el medicamento que se va a emplear, ahí tenemos la presión arterial, el pulso, cómo va variando esta parte de acá, y todo con el transcurso de horas, evidentemente, y acá lo que le mencioné inicialmente, la parte del parto obstruido. Acá, por ejemplo, en esta parte de acá, vamos a ver acá cómo la dilatación, en este caso, por ejemplo, que comienzan a tomarse, como ustedes saben, entre 4 y 5 comienzan a tomarse ya las acciones, o el gráfico, de acuerdo a un nivel de cuadro clínico que se han hecho en estudios estadísticos, para saber hasta cuándo podemos esperar. Y esto de acá es lo real que está ocurriendo. En este caso tendríamos, por ejemplo, que la dilatación se ha quedado en 6 centímetros de dilatación. Han pasado 5 horas, han pasado 7, hasta la hora 7, comenzamos la 8ª hora, y aquí tenemos 2 horas prácticamente en la cual ya se pasó de este percentil 10, que es el límite máximo que debemos esperar para que se pueda tomar alguna acción intervencionista. El partograma del Consejo Latinoamericano de Perinatología estudió un total de 1.188 pacientes y tomó 3 parámetros fundamentales de evaluación. 1, la posición materna; 2, la paridad; y 3, la cerca de las membranas ovulares, diagnosticando 5 curvas diferentes respecto a cada uno de estos parámetros de evaluación. Por ejemplo, una mujer en posición horizontal, una multípara y con membranas rotas, se refiere a la curva A, vamos a esperar entre 4 y 5 comenzamos la evaluación y comenzamos a darnos cuenta que esta paciente aproximadamente en 4 horas, desde que arranca el gráfico de limitación de una paciente con estas características, debemos esperar que haya el periodo exclusivo. Una paciente en posición vertical, en cuclillas o de pie, y no consideramos aquí para nada la paridad. Y con membranas íntegras, tenemos aquí la curva B. Comenzamos también a graficar aquí entre 4 y 5, nos damos cuenta que puede tener acá, entre la 5ª hora aproximadamente, debemos tener ya el periodo exclusivo propiamente dicho. Una paciente de posición horizontal multípara, con membranas íntegras, tenemos la curva C. Esta de acá. Nuevamente, entre 4 y 5 comenzamos a graficar hora por hora en cuanto a dilatación. Por ejemplo, en la 3ª hora esperamos que la paciente esté en 6, en la 4ª hora esperamos que la paciente esté en 7, en la 5ª hora esperamos que la paciente esté aproximadamente en 8, más o menos, correcto. En la 6ª hora que esté en 9, y llega a 10 para el periodo expulsivo. Tenemos acá las características de una mujer, posición horizontal, multípara, con membranas íntegras. Una paciente de posición horizontal, nulípara y con membranas rotas, tenemos acá la D. Otra vez entre 4 y 5 comenzamos a graficar. Esperamos que esta paciente tenga su parto expulsivo propiamente dicho, aproximadamente a las 7 horas de haber comenzado el trabajo de parto, mejor dicho, la gráfica del trabajo de parto, a partir de entre 4 y 5 dilatación. Una mujer en posición horizontal, nulípara, con membranas íntegras, es en realidad la que esperamos, en realidad la última en poder llegar al término expulsivo. Mientras la paciente esté en posición vertical, va a demorar menos tiempo. Una paciente multípara demora menos tiempo. Una paciente en posición horizontal demora más tiempo que la vertical. Una paciente con membranas rotas va a demorar menos tiempo que una paciente con membranas íntegras, en términos generales. Y acá tenemos cómo comenzamos a graficar. En base a estas curvas de acá, identificamos a la paciente propiamente dicha, y hacemos en el partograma
la curva de alerta esperable para esa paciente determinada, primípara o multípara, horizontal o vertical, íntegros o membranas rotas, para hacer el gráfico de lo que esperamos que produzca en ella un trabajo de parto normal. Es decir, por ejemplo, que acá entre 4 y 5, en este caso, esta paciente, graficamos de acuerdo al partograma del CLAP, del Consejo Latinoamericano de Perinatología, que esperamos que ocurra, por ejemplo, a cuánto llegará a esa dilatación. Llegará más o menos a las 2 horas aproximadamente. Luego tenemos acá, vamos creando la curva de alerta, o sea, en la cual esperamos que el percentil 10 de las pacientes que están siendo evaluadas con esas características, multípara, oprimípara, horizontal, como membranas íntegras, podemos esperar que aquí aproximadamente entre la 2 y 9 aproximadamente, o sea, en 7 horas, o sea, una paciente horizontal con membranas íntegras y nulípara, vamos a tener aproximadamente el periodo expulsivo propiamente dicho. Y acá comenzamos a ver cómo, esta es la curva real, cómo estamos graficando. Aquí la paciente a la tercera hora tiene 6 de dilatación, a la quinta hora llega a 8 de dilatación, y acá, esto de acá es lo que vamos a esperar. Esto es la parte normal, la parte esperable, y esto es la curva real. Esta es la curva real graficada en la paciente. Si nos damos cuenta aquí, por ejemplo, que esta paciente está dentro de la zona de alerta, cuando no avanza adecuadamente en cuanto a la dilatación y en el tiempo que estamos evaluando la gráfica del partograma. Es muy importante en este caso saber determinar qué tipo de paciente tenemos y cuál es el tiempo máximo que podemos esperar para que avance en progresión, en cuanto a dilatación, en cuanto a descenso, y en cuanto a, al trabajo de parto propiamente dicho para la parte del periodo expulsivo. ¿Cómo definimos un parto distóxico? Es decir, la alteración de los factores del parto que alteran la evolución normal del trabajo de parto, cuya expresión es la dificultad de la dilatación, descenso y expulsión fetal, afectando la vida y salud materno-fetal. Aquí encontramos 3 términos fundamentales: dilatación, descenso y expulsión fetal. Pero esto es una expresión propiamente dicha de la dinámica uterina. Es importante, antes de dar un chance de parto por vía vaginal a todas las pacientes, hacer una adecuada evaluación de la pelvis, hacer lo que se llama la compatibilidad fetopélvica, examinando adecuadamente nuestra pelvis en los 3 parámetros de evaluación: el plano superior, el medio y el inferior. Plano superior básicamente considerando el promontorio y el ángulo, el diámetro promontorio con suprapúbico, para determinar el estrecho o plano superior. En el plano medio tenemos que evaluar básicamente las características de la concavidad de la pelvis ósea, es decir, concavidad del sacrocoxis, las paredes laterales de la pelvis, las espinas ciáticas y el ligamento sacrociático, y la movilidad del coxis. En el plano inferior tenemos que evaluar el ángulo subpúbico y el diámetro bisquiático. Si luego de evaluar concienzudamente, de forma objetiva, al comienzo van a tener que tener el apoyo con un médico asistente que les puede explicando cómo es la característica de cada pelvis. ¿Para qué? Para saber si vamos a darle a esta paciente el chance o la oportunidad de parto vaginal, o inmediatamente, con la simple evaluación, determinamos que esa compatibilidad fetopélvica no es la más adecuada. Una paciente de talla corta, por ejemplo, puede tener compromisos posteriormente respecto a la permisividad de un paso del feto a través de su canal del parto. Un feto de promedio normal en cuanto a peso y talla. Igualmente, una mujer de peso y talla normal puede tener incompatibilidad con un feto grande, porque las características, en este caso del móvil o del feto, no van a permitir un adecuado pasaje por el canal del parto. Esas partes son básicamente relativas, pero son importantes porque determinan que en cada uno de los que estamos examinando sabremos si tenemos la oportunidad o no para un parto vaginal de una paciente que está en el periodo importante de su parto propiamente dicho. Aproximadamente 210 millones de mujeres se embarazan en el mundo anualmente. 20 millones complican su embarazo. ¿Cómo lo complican? Con enfermedades intercurrentes o con complicaciones del embarazo, durante el embarazo, o patología previa, hipertensión arterial crónica, por ejemplo, paciente con diabetes, con colagenopatías, con alteraciones nefrológicas, en fin.
Eso es lo que complica su embarazo porque los cambios que significan para un adecuado nivel de relación normal en el embarazo implican todo un compromiso de las funciones generales de la mujer. Más de 500.000 mujeres mueren por causa materna. En el año 87 se propuso a la OMS reducir en un 50% la mortalidad materna. En el año 2000 no se cumplió. Se redujo apenas un 35%. Para el 2015 se planteó reducir el 75%. No se redujo el 75%. Se llegó apenas un 55%. Para el año 2020 está empezando a reducirla en 78-80%. No se logró alcanzar tampoco hasta aquí. Básicamente por problemas de coordinación, por problemas de salud pública, por problemas relacionados con presupuestos y con participación de la comunidad de salud y el planteamiento de la propia población no entendía o no comprendía o no actuaba adecuadamente con los criterios adecuados de planeamiento de un trabajo de parto normal, en términos generales, y un control prenatal también adecuado. El trabajo de parto distóxico ocurre aproximadamente en el 20% de los trabajos de parto. 1 de cada 5 trabajos de parto va a ser alguna distocia. Distocia de contracción, distocia de dilatación, distocia de descenso, distocia de latidos cardíacos fetales, en fin, varios problemas que pueden ir ocurriendo. Pero 1 de cada 5 en algún momento va a ser una distocia de trabajo de parto. Los criterios que van a afectar la posibilidad de indicar una cesárea, básicamente relacionados con lo que mencionamos inicialmente, la dilatación, el descenso y el periodo expulsivo propiamente dicho. Cualquiera de ellos correlacionados básicamente con el instrumento que significa la dinámica uterina en cuanto a frecuencia, intensidad y duración, con lo que va a detectar en términos en conjunto lo que se refiere a un parto distóxico, es decir, trabajo de parto dinámica uterina con los criterios de dilatación, descenso y expulsión. Desde el punto de vista epidemiológico tenemos 3 conceptos básicos que considerar. El primero es el agente. El agente implica el tipo de paciente que estamos evaluando, que estamos con nosotros para el trabajo de parto propiamente dicho. Paciente adecuadamente nutrida o malnutrida, qué accidentes puede haber tenido la paciente antes de entrar al trabajo de parto o antes de salir embarazada, problemas relacionados con pelvis sobre todo, enfermedades metabólicas, problemas de tiroides, problemas de diabetes, problemas de colagenopatías, intervenciones quirúrgicas múltiples, sobre todo a nivel del órgano uterino, miomectomías, pólipos endometriales, trastornos del cuello uterino, tipo traquelectomía por problemas de in situ, en fin, de conos, van a tener alguna incidencia en alterar un trabajo de parto normal. Las malas presentaciones y posiciones, ya lo hicimos en la anterior clase, respecto a la posición de Bregman, la posición militar, la posición de deflexión máxima, y las posiciones que pueden ser también oblicuas o transversas, también van a generar un trabajo de parto distóxico. En general, los tumores del canal genital, tumores tipo propiamente dicho, un mioma, por ejemplo, a nivel cuello uterino, o problemas de tumores ováricos que están ubicados próximos a la estructura de paso del producto por el canal del parto, o para que pueda descender oportuna y adecuadamente. Respecto al huésped, primero es el agente, vamos a ver el huésped. Pelvis pequeña, ya lo hemos mencionado hace un momento. Una pelvis pequeña, generalmente para mujeres pequeñas también, y una pelvis pequeña, una mujer pequeña con un producto promedio, va a ser evidentemente una distocia de compatibilidad fetopélvica. Un feto grande, una mujer de talla normal, también va a ser otra característica importante porque va a ser una incompatibilidad fetopélvica, también es relativa. Una asimetría pélvica por antecedentes de pacientes que han tenido, por ejemplo, polio o una fractura de pelvis, que genera trastornos respecto a la simetría de los huesos pélvicos, ilion, isquion, sacro, en fin, crea problemas también para el pasaje del producto. La primiparidad o multiparidad también incluyen algunos factores de riesgo facilitantes o obstruyentes para un parto normal. Y accidentes en la etapa reproductiva que se mencionaba inicialmente como trastornos de fracturas a nivel de la pelvis o del hueso, el hueso propiamente, o la parte blanda también, la parte blanda que pueden tener este problema de fondo. El tercer criterio en todo problema epidemiológico es el ambiente. Son más frecuentes los problemas de trabajo de partos distóxicos disfuncionales en mujeres que tienen un nivel socioeconómico bajo, pero no porque tengan trastornos a nivel orgánico, sino básicamente porque no tienen un adecuado control prenatal, porque nunca han sabido lo que puede haber ocurrido con su gestación. El tema también influye fundamentalmente respecto a la accesibilidad a los medios a los centros o centros asistenciales. Una mujer, hasta por inclusive motivo de transporte, no tiene posibilidad de llegar a un centro de salud que le permita
hacer un control adecuado de su embarazo y saber cuándo podemos tener con ella una patología que amerite hacer la transferencia adecuada. Tenemos algunas oportunidades, que están haciendo sus serums, de tener algunas pacientes que tienen múltiples compromisos respecto a su viabilidad o vitalidad para un trabajo de parto normal. Diabetes, mellitus, problemas relacionados también con tiroides. El urbanismo también igualmente incide inadecuadamente respecto sobre todo a los problemas relacionados con la accesibilidad también al centro de salud. Accidentes, anomalías congénitas, úteros didelfos, úteros con malformaciones, problemas genéticos relacionados con la estructura propiamente dicho del producto y cambios del ambiente. Aquí habría que agregar acá también trastornos relacionados a esta parte relacionada con los cambios del ambiente, relacionados sobre todo con las características socioambientales, afectivos, emocionales, como el caso de la paciente que hemos visto hace 2 días respecto a una pseudociesis. Todos esos problemas también influyen respecto a las posibilidades de un trabajo de parto. Pero en este caso es diferente porque no crea ninguna gestación, pero sí condiciones importantes desde el punto de vista afectivo, emocional y psicológico que hacen asumir que una paciente, que ella misma está en condiciones de poder estar embarazada, según lo que está mencionándose en los medios sociales. Vamos a hacer como tercer punto los patrones anormales. Según la ACOG, American College of Obstetrics and Gynecology, tenemos acá para evaluar 2 cosas fundamentales. ¿Qué cosa ocurre en el primer periodo de trabajo de parto? Es decir, en la fase latente, y qué cosa ocurre en el segundo periodo de trabajo de parto, es decir, en la fase activa. Hablamos aquí de tiempos. La duración en una nulípara, por ejemplo, puede demorar hasta 24.7 horas, en una multípara 8.8 horas. Este es un tiempo máximo permisible. Sin embargo, vamos a encontrar otros conceptos en las siguientes láminas. Tenemos acá 2 tipos de distocia. La distocia de enlentecimiento, la distocia de detención. En la fase activa, tenemos acá cuando en una nulípara tiene menos de un avance de la dilatación de menos de 1.2 centímetros por hora. En una multípara menos de 1.5 centímetros por hora, que es el avance de dilatación mínimo necesario para saber que estamos en un trabajo de parto adecuado. Una multípara debe tener 1.2 centímetros por hora, una nulípara 1.2 centímetros por hora. Lo que ocurre menos a eso se llama fase de distocia de enlentecimiento en la fase activa. O la distocia de detención en la fase activa, cuando pasan más de 2 horas, tanto en nulíparas como en multíparas, en la cual no se progresa una dilatación. Digamos, estamos en la 4ª o 5ª hora, en la gráfica de la curva de alerta en el partograma. Estamos con 6 dilatación, son las 6 de la tarde, 7 de la tarde, 7 de la noche, 6, 8, 6, 9 de la noche, 6, 10 de la noche, 6. Ojo, estamos ahí una detención, y eso es de detención, o sea, se ha detenido en la fase de dilatación, que ocurre básicamente en la fase activa. Segundo periodo de trabajo de parto, entonces de detención. En nulípara, acordemos que el trabajo de parto tiene 2 periodos. El primer periodo, que es la fase latente y la fase activa, es un periodo de fase exclusivo. Hablamos aquí en una nulípara cuando demora más de 2 horas, sin bloqueo, y una multípara más de 1 hora. Ese tiempo máximo permisible para poder intentar que el producto, pues, se produzca con la parte de expulsión propiamente dicha. O la detención con bloqueo más de 3 horas o más de 2 horas. Son términos también generales, en promedio general. Estos son los 6 trabajos de parto normales. El primero acá, comenzamos acá, esto es la curva de las abscisas y las ordenadas. Tenemos acá, esto aquí se refiere a la dilatación, esto acá se refiere a las horas que transcurren del momento que comenzamos a hacer la gráfica del trabajo de parto. Cuando la paciente ingresa en trabajo de parto con contracciones yendo por emergencia, contamos acá, si están por ejemplo en 1, pasamos una fase latente, bueno, hacemos una vaya un rato, camine, tome algo líquido, en fin, esperamos que ella pueda regresar en un momento más para comenzar su trabajo de parto. Pero bien, se dan los casos, inclusive en este caso, por ejemplo, en menos de 2 horas, esta paciente ha tenido un parto precipitado. ¿Qué significa eso? Que ha ido prácticamente de 1 o 2 dilatación, he llegado hasta 10 en prácticamente 2 horas. Es un trabajo de parto precipitado, donde la frecuencia, intensidad y duración de las contracciones son tan intensas, o la dilatación es tan rápida, que genera un parto en el cual las condiciones son evidentemente lo más inadecuadas, por lo que significa para la compensación hemodinámica de la paciente. Tenemos acá, esta segunda curva se refiere básicamente a una fase de desaceleración prolongada. Acá tenemos, aquí, fase de desaceleración prolongada.
Acordemos, en la fase activa tenemos una fase de máxima aceleración y una fase de desaceleración prolongada que va entre 9 y 10. La paciente permanece en 9. En 9 llegó aproximadamente a las 14 horas de trabajo de parto que había iniciado y sigue en 9. No ha avanzado. Algo ha ocurrido. Entonces tenemos acá un cuadro de una distocia de tensión por desaceleración prolongada. Acá. Acá tenemos en otra gráfica, la paciente está en dilatación, 10 dilatación, y el descenso no ocurre. Está en 10, y acá puede estar en -2, -1, o en 0, pero no ha bajado. Tenemos que quedar aquí a +3 para saber que estamos con un descenso adecuado, que es correlativo con la dilatación. Otra curva tenemos acá llamada fase de activa prolongada. No hemos llegado a la fase de máxima aceleración, graficada en la fase activa del primer periodo de trabajo de parto. Tenemos fase activa que continúa. Estamos aquí prácticamente a las 18 horas de haber comenzado el trabajo de parto y continúa en 7 de dilatación. Fase activa prolongada. Es una dinámica uterina, probablemente con hipodinamia, probablemente con poco tiempo de contracción en cuanto a hipocronía y en cuanto a intensidad, también menos de 50 milímetros de mercurio. Entonces tenemos una fase activa prolongada cuyas contracciones uterinas no son efectivas para producir un adecuado descenso, producción adecuada de dilatación. Problemas de dinámica y problemas también de dilatación propiamente dicho. Son relativamente frecuentes de encontrar en fases activas prolongadas cuando ocurren trastornos, sobre todo, de proporción cefalopélvica. Acá tenemos una dilatación estacionaria, estando en la fase activa. En la fase activa, se puede generar acá, fase activa, se supone que estamos en fase activa. Avanzamos acá y pasa el tiempo y no avanzamos. Y luego sigue una dilatación estacionaria, que se queda en 5. Ojo, algo está ocurriendo acá que nos dice que este producto no está avanzando adecuadamente. ¿Cuál es el problema? Probablemente también sea un problema de proporción fetopélvica. Y aquí una fase latente prolongada. Latente, continúa por acá. Tenemos en 3 dilatación, no avanza. Estamos acá prácticamente en 24 horas de trabajo de parto. Es una fase latente prolongada. También es una distosia, en este caso, de enlentecimiento, que se quedaba en 3 dilatación, comenzando prácticamente en 1. Tenemos acá fase latente prolongada, el 3%, en multi para más de 20 horas, en multi para más de 14 horas. La fase activa es aproximadamente el 15% y va a una distosia de enlentecimiento o una distosia de detención. Acordemos 2 tipos de distosia, enlentecimiento y distosia de detención. Una nulípara avanza apenas 1.5 centímetros en 2 horas, una nulípara 1.5 centímetros en 2 horas. Es prácticamente el tiempo que se considera fase activa, en el cual hay un enlentecimiento de los cambios de dilatación respecto a la dinámica uterina propiamente que esperamos que sea efectiva en cuanto a frecuencia, intensidad y duración. En cuanto al segundo periodo de trabajo de parto, el periodo expulsivo, es una distosia de detención, que se ha quedado en dilatación y no avanza. Cuando pasa más de 2 horas en una nulípara y más de 3 horas pacientes sin bloqueo y una hora o 2 horas con pacientes con bloqueo. Un parto precipitado, cuando el tiempo transcurrido entre el inicio del trabajo de parto y el nacimiento es inferior a 3 horas, como la gráfica hemos mencionado, en este caso, prácticamente a 2 horas se produce un trabajo de parto precipitado, es decir, la expulsión del producto. El cuarto tema que vamos a manejar ahora va a ser relacionado a las causas, tratamiento y organización. Primero, la etiología. Hay 4 criterios importantes a considerar. Pueden haber más, evidentemente, pero son los más importantes que debemos considerar. Primero, la actividad uterina hipocontráctil. Segundo, el bloqueo peridural. El tercero, la proporción fetopélvica. Cuarto, la variedad de posición occipito posterior persistente. Avanzamos acá. ¿Qué criterios debemos considerar para una actividad uterina hipocontráctil? Es la causa más frecuente de distosia de enlentecimiento o distosia de detención en el primer periodo de trabajo de parto, es decir, fase activa y fase latente. La más frecuente. Se presenta en 8% aproximadamente y se refiere a contracciones que no son lo suficientemente intensas, no son lo suficientemente coordinadas en cuanto a intensidad, frecuencia y duración, y que no llevan a una dilatación y descenso. Un trabajo de parto completamente inadecuado. Un trabajo de parto con problemas en cuanto al tiempo, a la duración y a la frecuencia de contracciones. Y en la parte de intensidad, cuando tiene menos de 150 unidades de Montevideo, que es el resultado de la multiplicación del número de contracciones
por la intensidad de la contracción en milímetros de mercurio. Es propuesto por Caldeiro Valls en la década del 70 aproximadamente. Un uruguayo, centro uruguayo. El bloqueo peridural se ha asociado a un aumento de la duración en el primer periodo de trabajo de parto y el segundo periodo de trabajo de parto. Es decir, en todo el trabajo de parto, fase latente y fase activa, y en el periodo expulsivo propiamente dicho. Asociado básicamente a mal posición fetal, a un mayor uso de oxitocina, porque la dinámica no se ha adecuado perfectamente debido al bloqueo de terminación nerviosa que favorecen un adecuado dinámico uterina. Y muchas veces puede llevar a cuadros de partos instrumentados. Esto también se asocia, de acuerdo a la posición del American College of Gynecology, la decisión de colocar un bloqueo es importante, que tiene que haber siempre un consentimiento informado. Las pacientes exigen, solicitan, piden la aplicación de bloqueo peridural. Sin embargo, se le explica todas las complicaciones que podrían ocurrir y tiene que autorizar. Es un procedimiento de la intervencionista con participación de un anestesiólogo o de un colega ginecólogo que está adecuadamente experimentado, que sea capaz de poder colocar la anestesia peridural con bupivacaína y manejarlo de acuerdo a los patrones de dinámica de trabajo de parto. Según esto de acá, no se requiere hacer una dilatación mínima. Sin embargo, es importante considerar que debe tener por lo menos el inicio de la fase activa. Comenzar con 4 dilatación para evitar los riesgos de que este bloqueo pueda bloquear también un trabajo de parto adecuadamente o hacer una distosia de enlentecimiento en la fase latente de trabajo de parto. El DCP, lo que le mencioné hace algunas láminas, se refiere a la desproporción del tamaño del trabajo del feto con respecto a la pelvis materna. Un feto normal en una pelvis pequeña hace una distosia de trabajo de parto respecto al bloqueo de desproporción cefalopélvica. O un feto grande macrosómico también hace un problema de desproporción cefalopélvica en una paciente con talla normal. El término del empleo anteriormente se llama la radiocefalopelvimetría para estimar el peso fetal, pero básicamente por ultrasonografía. Sin embargo, a partir de la semana 37, la relación entre los hallazgos encontrados en el ponderado fetal por ecografía difiere aproximadamente hasta 250 gramos en más o menos respecto al trabajo, al peso final que se puede encontrar en el producto cuando el momento del nacimiento. No es un criterio muy adecuado. Lo básico aquí para estimar el peso fetal es lo determinado con la parte clínica, un adecuado examen respecto a las características de la pelvis, de la posición del feto y el encajamiento no del producto en la pelvis materna. El diagnóstico del trabajo de parto, tenemos entonces de enlentecimiento, entonces de detención en la fase activa, y generalmente es por mala posición. Puede haber asincretismo anterior, asincretismo posterior, y más que desproporción por tamaños. El tema básicamente consiste en saber determinar adecuado y oportunamente este tipo de problemas para indicar la continuidad o no de un trabajo de parto espontáneo, no programarla para una cesárea en el momento que está ocurriendo el tema. Igualmente, la variedad de posición occipito posterior, sobre todo la persistente, ha determinado que se produce un incremento en la fase activa del primer periodo, segundo periodo de parto, y aumento del parto instrumentado. El trabajo de parto determina fundamentalmente que la duración del expulsivo y el riesgo de cesárea son directamente proporcionados al grado de desviación del trabajo de parto propiamente dicho en las curvas que tenemos del partograma. Vamos a ver ahora las anormalidades del trabajo de parto. Un tacto vaginal debe siempre ser realizado antes de iniciar un partograma, para que estamos en condiciones de poder conducir un trabajo de parto de forma completa y ser una adecuada vigilancia materno-fetal. ¿Qué hacemos como medidas terapéuticas en los casos de anormalidad de trabajo de parto? Por ejemplo, en los casos de hipodinamia. Pero ojo, debemos tener siempre presentes que antes de iniciar un proceso intervencionista estamos completamente seguros que esa pelvis es compatible con el producto. Quiere decir eso que estamos en la certeza de que ese producto va a pasar por las partes óseas y partes blandas de la pelvis materna que estamos evaluando. La oxitocina es el medicamento clásico por elección. Y debemos saber cómo emplearla, qué régimen vamos a emplear, cuál es la dosis inicial, los incrementos y el intervalo de tiempo que vamos a emplear la siguiente dosis de oxitocina. Acordemos una cosa muy importante.
Un litro tiene 1000 centímetros cúbicos. Un centímetro cúbico es igual a 20 gotas. En 1000 centímetros cúbicos tenemos entonces 20.000 gotas. Una unidad de oxitocina tiene 10.000 unidades. 10 unidades o 10.000 unidades. Entonces, una 1000 unidades es igual a 2 gotas. Por cada 2 gotas que estamos incrementando en el goteo que estamos haciendo para la inducción, estamos incrementando una 1000 unidad de aplicación de oxitocina endovenosa. Preferible emplearlo con una bomba de infusión para tener unos gastos más exactos. Y tenemos 4 formas de manejarlo. La dosis baja, alternativa, alta y alta alternativa. Cuando comenzaríamos, por ejemplo, con 1 o 2, por ejemplo, acá, como vamos incrementando en el tiempo. ¿Para qué? Para tener un adecuado control y saber en qué momento tenemos que emplear alguna conducta necesaria para determinar la siguiente dosis que debemos emplear y el tiempo necesario para hacerlo. Ambos esquemas son efectivos. Si a pesar de la oxitocina, en una piel adecuadamente comprobada, por favor, les voy a repetir, y una adecuada dinámica uterina o actividad contráctil uterina, se cumplen los criterios de distosia del crecimiento o distosia de dilatación, entonces debemos proceder a una cesárea. Si a pesar de emplear oxitocina no encontramos una adecuada progresión y la gráfica del trabajo de parto escapa hacia la derecha de la zona máxima esperable, de acuerdo a los criterios del partograma, paciente horizontal o vertical, multíparo nulíparo, intrasombranas rotas, debemos proceder a una conducta intervencionista. En este caso podría ser evidentemente la programación por una cesárea. En este caso sería de urgencia. Algunos estudios esperan, algunos resultados esperan hasta 4 o 6 horas respecto de la oxitocina, pero si encontramos que no avance y la paciente no progresa adecuadamente, pues evidentemente estamos con un problema ya de intervencionista, ¿no? Eso según el National Institute of Health y National Institute of Health para los controles de calidad y excelencia. No descartan esperar hasta 4 horas de cuidado de excelencia, el NICE. Anomalía de trabajo de parto o tratamiento. Podemos emplear, por ejemplo, prostaglandinas. Se emplean básicamente para la maduración cervical, porque para la inducción del trabajo de parto es mejor, mucho mejor de lejos la oxitocina. ¿Por qué? Porque no tenemos la posibilidad de poder manejar la dosis de prostaglandinas, o sea, el misoprostol, y no sabemos cuál es la respuesta en cuanto a la absorción, que puede ser muchas veces un poco erráticas. Y la dosis de emplear es muy a veces difícil, toda vez que las tabletas de misoprostol o Vesitotec son de 200 microgramos. Y tenemos que hacer una adecuada dosificación con los cortes adecuados. En cuanto a los estudios demuestran su eficacia terapéutica, pero la oxitocina es superior sobre todo en la inducción del trabajo de parto. Cosa puede producir una distosia de lentecimiento, una distosia de dilatación, interrogante hasta saber cuál es el mejor mecanismo para poder emplear el sistema de trabajo. La amniotomía planeada disminuye el riesgo de la distosia versus la amniotomía espontánea. ¿Qué significa eso? Que hay que saber cuándo podemos hacer una amniorexis, es decir, determinar la ruptura de las membranas para saber qué tipo de líquido amniótico tenemos y si es que está o no presente la posibilidad de una distosia de cordón umbilical. La amniotomía, estando en fase activa, no va a incrementar el riesgo de infección, puesto que eso debe ocurrir dentro de las siguientes 2 horas. Debemos tomar alguna decisión respecto a la permisividad de un trabajo parto espontáneo o la necesidad de programar para una cesárea, en cuanto al tiempo de espera para tomar decisiones. Ambos criterios son los mismos en esta parte de acá. Unos resultados que empleamos solamente oxitocina sola, pero tenemos que saber las características de la piel, que es muy importante. La deambulación mejora la comodidad de la paciente, ojo, no usarlo en pacientes con membrana rota por el riesgo de cordón umbilical. Y no es efectiva, evidentemente, pero sí da un poco de comodidad a la paciente porque le permite cambios de posición. ¿Qué hacemos en cuanto a las modalidades de trabajo de parto? ¿Qué tratamiento vamos a emplear? Aquí, por ejemplo, hay 3 opciones. Aquí tenemos arriba la frecuencia cardíaca fetal. Como con cada contracción tenemos acá los llamados tics, ¿se acuerdan ustedes? Deben haber trabajado en sus seminarios. Cómo la caída de la presión de la frecuencia cardíaca fetal se presenta luego de la acme de la contracción y va refrescándose permanentemente. Hay cuadros en los cuales cae por debajo de 120 latidos por minuto y luego recupera, pero vuelve a caer y son prácticamente sincrónicas con cada término de la acme de la contracción que la precede. Tenemos acá 3 formas de manejarlo. Un tratamiento expectante, un parto vaginal asistido, intentarlo,
o una programación necesaria de urgencia cuando ocurren este tipo de problemas. Tratamiento expectante. En el segundo periodo de trabajo de parto, básicamente en la parte relacionada con el expulsivo. Dice, la anatomía, si que no la tiene, debemos hacer anatomía en esos momentos, evidentemente, ¿no? La episiotomía rutinaria no va a cortar el expulsivo, pero sí va a proteger a la paciente de problemas relacionados con lesión de partes blandas y el producto con alguna lesión respecto a la presentación. Si la actividad uterina no es adecuada, pues empleamos oxitocina, que es el momento también de acelerar un poco la intensidad de las contracciones. Pregunta, ¿se retirará el bloqueo? ¿Está apareciendo con bloqueo? Teóricamente mejora un poco la fuerza al tocar. Y la alternativa para el dolor es infusión de salido con bubovacaína, pero tiene que ser empleado por anestesiología, todavía los riesgos que puede producir con los problemas relacionados con arritmias maternas o opioides parenterales. Pero es un momento tan importante y expulsivo que el dolor pasa a un segundo lugar. Debemos procurar salir el menor tiempo posible para evitar trastornos en la progresión del trabajo de parto, sobre todo compromisos de salud y bienestar fetal. El no pujarse, la presión alta y siempre el apoyo emocional. Si está el esposo o familiar directamente relacionado con ella, es preferible que la acompañe en esos momentos. Es importante. Le llamamos en el servicio, le llamamos familiar acompañante, que esté con ella y la ayude, le dé la suficiente tranquilidad emocional para poder tolerar un trabajo de parto en la parte del periodo exclusivo. El resultado suele ser bueno en 4 o 6 horas, 2 o 4 horas el 90%, más de 4 horas el 60% que puede generar el problema relacionado en la parte final del expulsivo. Un parto vaginal asistido, el forceps o vacuum, no lo empleamos en el hospital Almenara, no lo empleamos el forceps o vacuum, no empezamos partos instrumentales, pero sí hacemos un correcto manejo del partograma o curva de alerta, en coordinación con el personal de obstetrices, el médico residente, el asistente que están permanentemente en la conducción del trabajo de parto, van a estar en condiciones de saber hasta qué punto permitir a una paciente un trabajo de parto espontáneo, natural, o tener una actitud intervencionista, es decir, pasar a una cesárea, un parto por vía alta, programar una cesárea de urgencia. Verificar ahí la altura de presentación, está o no encajada, para saber hasta qué punto podemos insistir en un trabajo de parto. Los forceps aptos están proscritos. Bueno, sí, evidentemente, se sabe de mucho tiempo. Los forceps se empleaban desde fines del siglo XVI, comienzo del siglo XVII, porque evidentemente en aquella época no había posibilidad de un parto por vía alta. Conforme se avanzó la progresión en cuanto a la ciencia, en cuanto a la anestesia, en cuanto a las suturas, en cuanto a los antibióticos y los cuidados propiamente dicho para la contracción uterina, el recuperar el tono después de la expulsión del producto del alumbramiento, poco a poco aparecieron las técnicas que nos permitieron mayor seguridad en una cesárea de urgencia que el empleo de un forceps cuando uno está preparado para hacerlo. Una posición ocípito posterior persistente, evidentemente, no va a permitir un trabajo de parto para un expulsivo final adecuado. Va a ocasionar, sí, distosia del crecimiento, o sea, o distosia de dilatación, tanto en el primero como en el segundo periodo de trabajo de parto. Una posición occipito posterior persistente no va a permitir un adecuado progreso de trabajo de parto. Se puede realizar frecuencia cardíaca normal y por eso trabajo de parto normal y que rote a un occipito ilíaca anterior o derecho anterior, perfecto, hicimos un parto vaginal. O una rotación manual o digital para necesidad de acelerar el parto. El empleo de forceps, si lo permite la altura, eso es de la literatura, y nosotros procedemos de acá, en la parte expectante, y pasamos a una cesárea cuando diagnosticamos que el tema no está adecuadamente configurado para un trabajo de parto normal. ¿Qué hacer en el manejo del trabajo de parto? Prevención. Manejo activo, evitar el círculo posterior, pelvis como ejercicio y mantener adecuada hidratación. ¿Cuáles son las características que tenemos acá? La lesión de ejercicios previos de trabajo de parto, la caminata, la posición pectoral, no tiene utilidad demostrada. Más que nada para confianza y tranquilidad de la paciente, que sepa que está adecuadamente controlada y sepa que tiene el apoyo necesario en el momento adecuado del expulsivo propiamente dicho. Los ejercicios del piso pélvico, el llamado profilaxis del parto, que hacen en base a ejercicios de respiración, inspiración, contracciones y relajación de la musculatura pélvica, empleo de pilates, en fin, puede ayudar, pero básicamente para permitir
que la paciente esté en un adecuado control de trabajo de parto y saber cuándo pujar y cuándo hacer la respiración propiamente dicha. Importante acá es el tema relacionado con una adecuada hidratación. La paciente consume una gran cantidad de energía, de calorías durante el trabajo de parto. Así como también debemos tener conciencia respecto al vaciamiento vesical. Una paciente en periodo expulsivo que no baja la presentación, es probable, repito, que la vejiga esté llena y la cabeza ha encajado y está presionando la uretra y no deja que la vejiga se evacúe adecuadamente. De ahí la importancia de emplear una sonda vesical que permita la adecuada evacuación de vejigas y, por ende, el descenso del polo de presentación. Una aceleración produce difusión miometrial y produce mayor tiempo de duración en el primer y segundo periodo de trabajo de parto, es decir, la fase activa, fase latente, fase activa y expulsiva. Otra causa de distosia causa fetal básicamente se refiere a la macrosomía. En una paciente normal, un producto que pesa más de 4 kilos, es una distosia de causa fetal. Anomalía de presentación y posición. Recordemos lo que mencionamos inicialmente en cuanto a los grados de deflexión. De Bregma, posición militar o la deflexión máxima. Anomalía de situación, posición transversa, oblicua, posiciones que no permiten una adecuada orientación del eje longitudinal del producto como el eje longitudinal de la madre. Todo aquello que se aparte del eje normal de la curva de los planos de Hershey y la curva normal de trabajo de parto en cuanto a la pelvis ósea, también constituyen factores que van a producir causas de distosia de causa fetal. Los grados de deflexión también pueden ocurrir. La macrosomía fetal, feto que tiene más de 4 kilos, por ejemplo, está asociado, como mencioné acá, a la talla de los padres, multiparidad, problemas endocrinológicos, la obesidad, gestaciones prolongadas, es decir, más de 41 semanas, fracción. Y el diagnóstico se ve básicamente por la altura uterina, palpación y por ecografía, para saber cómo tenemos un cuadro de macrosomía fetal, por ejemplo. Las consecuencias, en efecto, son trastornos relacionados básicamente con problemas de fracturas, parálisis del plexo braquial y asfixia o muerte del producto. Consecuencias maternas son hemorragia del parto, atonía uterina y desgarros de parte óseas y de partes blandas, que puede llevar inclusive a desgarros cervicales en la dilatación de granación completa si se insiste en un trabajo de parto normal, que puede ser necesario inclusive llegar a tener que hacer una sutura por vía alta, de un desgarro que ha comprometido no solamente el cuello, sino también todo el segmento inferior uterino. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de proceso insatisfactorio del trabajo de parto? Trabajo de parto que no progresa adecuadamente. Recordemos los temas que tenemos que manejar. En cuanto a la dinámica uterina, frecuencia, intensidad, duración, ¿de acuerdo? En cuanto a la pelvis ósea y parte blanda maternas, si es compatible o no con el producto, y en las características del producto en cuanto a situación, posición y presentación, en cuanto al eje longitudinal de la madre y el ponderado fetal aproximado comparado con el tacto vaginal. Estos cuadros acá, que están aquí mencionados, pueden producir cuadros que nos permiten hacer un adecuado diagnóstico. Verificar cuándo comienza el trabajo de parto, cuándo se produce la detención de la dilatación y descenso, ojo, problemas de enlentecimiento, el enlentecimiento y distocias de tensión. El paciente nunca debe estar deshidratada. Una paciente de trabajo de parto siempre tiene que tener, por favor, una vía endovenosa permeable que le permita ingresar al medio interno. Eso por seguridad para todos. Un dolor intenso en el segmento. Esto nos habla básicamente de un problema relacionado con de propulsión cefalopélvica. Es decir, la presentación ha insistido en la contracción, con contracciones uterinas frecuentes, con cuanto a intensidad, duración y tiempo de la misma, en avanzar un trabajo de parto, pero la pelvis ósea no es compatible con el producto y se produce un dolor intenso a nivel del segmento. Algo está ocurriendo que nos está avisando, un mecanismo de señal o aviso que dice que no está avanzando adecuadamente el trabajo de parto. Después acá el anillo de retracción de Bandel a nivel del segmento inferior uterino, cuando la cabeza genera un trastorno fácilmente evidenciable de perfil o evaluando a la paciente de frente, cómo se forma un anillo de retracción doble en cuanto a la proyección normal de la curva del abdomen y una nueva incremento de la circunferencia a nivel del segmento inferior uterino, y se presenta con fetos grandes. La clínica, una presión flotante, por ejemplo, que no baja, a pesar de una dinámica uterina más o menos adecuada,
concepto patrón de relación dentro del marco de relación propiamente dicha respecto a las curvas de alerta en el partograma. Verificamos ahí sobre todo también la parte de la dinámica uterina respecto a la frecuencia, intensidad y duración. Sufrimiento materno y fetal, materno caracterizado por todos los cambios hemodinámicos y fetal básicamente por la frecuencia cardíaca, o la salida de un líquido amniótico verdoso que implicaría en una presentación cefálica la posibilidad de una acidosis fetal. Ruptura prematura de membranas también, o precoz de membranas, también otro parámetro para evaluación. Prolapso de cordón, importante, tratar el cordón umbilical con membranas rosas a nivel del canal vaginal. Un embarazo prolongado, algo está ocurriendo en ese embarazo que implica que no esté adecuadamente controlado en el tiempo máximo de espera para tener un trabajo de parto. Paciente que pasan las 42 semanas de por última regla y no han tenido su trabajo de parto propiamente dicho. Y cuando hay superposición de los huesos de la cabeza y un caput sucedáneo. En el momento del trabajo de parto hay dos factores importantes que inciden a que se produzca un parto dentro de límites máximo permitidos. Por un lado, tenemos la expansión de la pelvis ósea. A nivel de ligamento sacrociático, es decir, un ligamento que es flexible en las mujeres entre 20 y 30 años aproximadamente, que está ubicada entre el sacro, la espina transversa de S3, sacrociático, y la espina ciática, es flexible, o sea, puede ampliarse de 0.5 hasta 1 centímetro en cada lado, que va a permitir a una mujer joven la expansión de la pelvis para permitir el paso del producto. Y por otro lado tenemos el producto en la cabecita, el feto, la llamada fontanela anterior y posterior, la bregmática y la lambdoidea, que también se angostan, se reducen en cuanto a sus dimensiones para permitir el paso de la cabeza fetal y poner todo el producto a través del canal de parto. Dos mecanismos que la naturaleza sabiamente permite que el trabajo de parto, en sus límites máximos, podría eventualmente nacer por vía vaginal, tomando en consideración estos dos mecanismos adaptativos para el momento del pulsivo propiamente dicho. Un abdomen péndulo, es decir, un abdomen que cae hacia adelante, donde el eje longitudinal del producto es oblicuo o es perpendicular al eje longitudinal de la madre. Una interpretación no encajada, flotante, un anillo de retracción de Bandel. El caput sucedáneo, en el tracto vaginal encontramos que se encuentra como un hematoma o una característica blanda, móvil a nivel del cuero cabelludo fetal. Implica ya la presencia de una situación de un edema a nivel del cuero cabelludo. No está avanzando la cabeza, avanza el edema básicamente por contracción y compresión de los tejidos a nivel del cuello uterino con el cuero cabelludo fetal y superposición de los huesos de la cabeza. El diagnóstico: tenemos edema del cuello uterino, el cuello comienza a hincharse, a edematizarse, se tensan los ligamentos uterosacros y los redondos, se tensan porque estamos en la máxima capacidad permisiva del útero para poder permitir las contracciones adecuadas que produzcan cambios cervicales. El partograma alterado, encontramos nuevamente los 3 parámetros de evaluación: multípara, primípara, intramembranas rotas y posición horizontal o vertical. Y las 5 formas de graficar eso de aquí en el partograma y cómo vamos avanzando con lo real en cada paciente. Diámetros pélvicos disminuidos en el diámetro anterior y posterior y los diámetros superior, medio e inferior. Hemos mencionado las características anatómicas de la madre para saber si estamos con una pelvis adecuada. Una presión flotante, alta, algo está ocurriendo, esa cabeza no está bajando. ¿Por qué no baja? ¿Será adecuada la pelvis materna? Evaluemos. Si el paciente viene en trabajo de parto por emergencia, viene con 4 o 5, y está flotante, pues algo está ocurriendo. Vamos a tener mucho cuidado con esa paciente, hacer bien su curva de alerta y estar atentos para tomar las decisiones en un momento oportuno. Y las presentaciones de situaciones anormales también son muy importantes de determinar. Presentación de Bregman, presentación militar, presentación de flexión máxima, presentación oblicua, occipital posterior persistente, son situaciones que nos permiten colegir que en un momento determinado esa paciente va a hacer un trabajo de parto disfuncional, un trabajo de parto distóxico. Hallazgos. Un diagnóstico de trabajo de parto falso o falso trabajo de parto, tenemos con cuello uterino no dilatado y contracciones no palpables, pocas. Son pacientes que tienen dinámica uterina, entre comillas, van a por emergencia. Doctor, tengo contracciones, son seguidas, muy irregulares, duran poco tiempo, comienzan de la porción del pubis y se van hacia arriba. Entonces es un trabajo de parto falso, evidentemente. No hay cambios cervicales ni tampoco hay dinámica uterina con patrón definido. Se llama falso trabajo de parto. Un cuello uterino no dilatado más allá de 4 centímetros después de 8 horas con contracciones regulares se llama fase latente prolongada. Lógico, lo hemos definido prácticamente por el mismo concepto.
fase latente prolongada. 8 horas o más con funciones regulares, estamos con una fase prolongada. Otro hallazgo. Dilatación del cuello uterino hacia la derecha, de la línea de alerta del partograma. Es decir, que, por ejemplo, está con 4, sigue con 4, a la quinta, a la sexta, séptima, sigue con 4 dilatación. Pasan 8 horas, sigue con 4, entonces una fase activa prolongada. Estamos ahí en una situación que puede ser considerada como una fase, una distocia de detención o una distocia de enlentecimiento, cuando en 4 o 5 horas solamente avanza 1 centímetro, llega a 5, por ejemplo. Acordemos dos tipos de distocia, de detención y distocia de enlentecimiento. Segundo, tenemos acá además la detención secundaria del cuello uterino y descenso de la parte que se presenta en presencia de buenas contracciones, es llamada desproporción feto-pélvica. Es decir, el cuello uterino no dilata adecuadamente. Y el descenso se presenta en buenas contracciones, pero hay desproporción. No avanza. Dilatación y el descenso también se queda detenido. Diagnóstico de confirmar o descartar básicamente la desproporción feto-pélvica. O una detención secundaria de dilatación del cuello uterino y descenso de la parte que se presenta con capus sucedáneo grande, moldeamiento del tercer grado que puede dar inclusive a cefalohematoma, cuello uterino edematoso, hinchazón del segmento uterino inferior, formación de la banda de retracción, SFA, sufrimiento fetal agudo, es un cuadro ya de obstrucción del trabajo de parto. Algo está ocurriendo que no permite que la dilatación progrese y más bien en lugar de generar cambios en el descenso, produce cambios en la estructura anatómica fetal, sobre todo a nivel del polo de presentación fetal. Otro hallazgo, menos de 3 contracciones de minutos cuando dura cada una menos de 40 segundos. Una actividad uterina inadecuada. Y una hipotonía, hipocronía y frecuencia, intensidad, frecuencia también disminuida. Presentación que no es de vértice, como se puso anterior, una mala presentación. Tenemos aquí el asinclitismo, tenemos acá los problemas de proporción fetopélvica, occipito posterior persistente, en fin. Y un cuello uterino totalmente dilatado, y la mujer tiene que pero no hay descenso, es una fase expulsiva prolongada. Ahí está ocurriendo un tema también en la parte final. Algo ha ocurrido con esa paciente en la cual no ha entrado bien el producto, generalmente se ve por un occipito posterior persistente también igualmente. ¿Cómo lo manejamos? Siempre, por supuesto, le dije, cuando una paciente viene, de frente, considerarle una vía endovenosa permeable. Pero debemos tener permanentemente en el trabajo de parto una vía de accesibilidad al medio interno, para cualquier eventualidad que necesitemos con la paciente. ¿Cuál es la causa etológica? Está presente la gente, está presente el ambiente, está presente las causas fetales o maternas. Ojo, todo es completamente dinámico. Nunca esperemos que las cosas ocurran porque tengan que ocurrir. Adelantemos un paso a su presentación. ¿Cómo lo hacemos? Con una adecuada graficación del partograma y curva de alerta y una buena evaluación de la paciente en el momento que ingresa por emergencia. Evaluar el estado general de la madre y del feto, correcto. El feto se evalúa básicamente con un monitoreo al comienzo del trabajo de parto, puede estar un trabajo de parto monitorizado todo el tiempo. ¿Y cómo está la madre? Es una madre adecuadamente preparada, es una adolescente, es una madre con materna avanzada, es una paciente con una edad adecuada, no tiene ninguna patología intercurrente, no hay patología concomitante con el embarazo, no es hipertensa, no es diabética, es hipertiroidea, en fin, todos los casos que ustedes tienen que ver, hacer el adecuado correlato y saber cuáles son los factores de riesgo asociados con las patologías que podrían intervenir inadecuadamente en una progresión normal de trabajo de parto. Evitar siempre la ruptura uterina. Nunca, nunca, jamás permitir que un trabajo de parto avance en una paciente con deproporción fetopélvica. Sobre todo en pacientes que han tenido previamente cesáreas anterior 2 o más veces, o cesáreas corporales, o cesáreas en la cual puede haber rotura del segmento inferior uterino. Y los cambios de posición de la parturienta. Puede estar en el cúbito dorsal izquierdo, puede estar en el cúbito dorsal, puede estar en cuclillas, en fin, verificar cuál es la mejor posición para permitir un trabajo de parto con buena progresión. Manejar según la causa, que lo hemos dicho en su momento. Cabeza más 2, va con extractor. ¿Se puede emplear? Sí, insistir ahí en la parte final para poder hacer la expulsión del producto. Hay que hacer adecuado diagnóstico de difusión uterina, el tono muscular uterino, si hay una causa orgánica, estimulación o no, rotura de membrana sí o no, en fin. Si hay una difusión hipertónica, una sedación de la paciente. Pero hay que hacerlo básicamente en la fase activa del trabajo de parto. En el expulsivo pensamos básicamente que la paciente actúe con todo su potencial en cuanto a intensidad de las contracciones. Las malas posiciones y la situación, ensayar maniobras hasta qué punto puede ser adecuado, siempre y cuando tengamos la suficiente experiencia para hacerlo.
Pues si falla, necesaria. Cuando estén ustedes en sus alumnos, estimados alumnos, y tienen la oportunidad de valorar a sus pacientes, de la implementación de los programas de maternidad, programas de control prenatal, saber identificar a sus pacientes, a su población objeto de programación, a las pacientes que son su foco de atención desde el punto de vista ginecológico y obstétrico. ¿Qué pacientes tenemos que están en su comunidad, que tienen factores de riesgo asociados que en algún momento determinado sean para ustedes un problema de salud? Hablo de problemas sí, porque pueden ocurrir problemas asociados inclusive extrainstitucionales, como demandas, denuncias, quejas, en fin, pues tienen ustedes que saber cuándo manejar bien a sus pacientes, cómo conocerlas, charlas, programas, hacer participar al personal de salud de su puesta médica de salud, para que estén ustedes atentos y saber cómo actuar en un momento oportuno. Ustedes diagnostican adecuadamente a una paciente con problemas de riesgo, pues bien, la transfieren en su momento oportuno, la refieren a un hospital que tenga mayor nivel de complejidad o capacidad resolutiva para poderlo manejar. Una paciente cesárea anterior 2 veces que ustedes la ven en su control prenatal, no van a esperar pues, que ella trabaje de parto, ni mucho menos. Semana 28, 32 máximo de su control, la envían a su centro de salud con mayor capacidad resolutiva y complejidad para poder atender un parto y no sean ustedes responsabilidades, pero están en condiciones de poder asumir con todo el correlato mayor de trabajo de parto y problemas adicionales extrainstitucionales. Acá tenemos un algoritmo final respecto a cómo debemos actuar en un parto obstruido. Aquí tenemos acerca de los factores predisponentes, importante para considerar, y acerca también acá de la conducta que debemos actuar. ¿Qué factores predisponentes tenemos acá? Lo manejamos acá, lo hemos dicho en toda la charla. Factores maternos, la pelvis, la talla, problemas ginecológicos, abdomen péndulo, ojo. Y fetales, macrosomía, incompatibilidad cefalopélvica, cordón umbilical, brazos múltiples, farmacológicas, sedación, en fin. Acá, ¿qué hacemos con una detección de trabajo de parto en cualquiera de sus fases? Primera fase, segunda fase, fase activa, fase latente, fase en la cual tenemos que tomar acciones. Primero, hacer un adecuado examen clínico y partográfico. Les he mencionado las causas que debemos ver. Una ecografía si fuera posible. Pero obviamente no vas a ver para indicar cómo está la placenta, cómo está el líquido amniótico, cómo está el cordón umbilical, en fin. Por el lado fetal no es muy fidedigno el concepto por ecografía. Una vía que no sea permeable permanentemente a lo que esté accesible al medio interno. Sedación o signoterapia, monitorear permanentemente. Aquí tenemos algunas cosas que tenemos que evaluar. Si, por ejemplo, tenemos acá una disfunción uterina, ya hemos dicho cuáles son los cuadros de disfunción uterina, en cuanto a frecuencia, intensidad, duración, pelis ósea, partes blandas, características del producto. Si no hay disfunción uterina o de producción fetopélvica en estos casos, hacemos una estimulación con oxitocina. Ojo, si no hay desproporción fetopélvica. Y aquí tenemos dos caminos. Si progresa adecuadamente, parto. Si no progresa, cesárea. Puede haber otras causas que no son de proporción fetopélvica que nos pueden llevar a una causa, que pueden ser por todo fisiológicas, es decir, un trabajo de parto con problemas de dinámica uterina, con problemas de frecuencia uterina, intensidad y duración, con problemas de posición fetal, con problemas de situación o presentación del fetal. Tenemos acá cuadros de producción fetopélvica. Puede ser absoluta o relativa. Si es absoluta, evidentemente es cesárea. Un feto grande, una paciente pequeña, pues evidentemente no hay otra posibilidad que es necesaria. Es relativa. Un feto normal, una paciente con talla baja, vamos a ver corrección de factor causal. Si se puede corregir, talla baja no va a corregir evidentemente, pero otro tipo de relatividad en cuanto a la producción fetopélvica, que haya sido una evaluación inadecuada respecto a las características de la altura uterina o la posición de presentación del producto, lo corregimos con un adecuado cambio en la posición fetal, cambio en la posición de la madre, y esto puede progresar adecuadamente. Un parto, en caso que no progresa, pasa a cesárea. Mala interpretación, que tenemos el protocolo que todos manejamos. Paciente adecuada posición, viene en occipital, viene en occipito posterior, viene en oblicua, viene en deflexiones, Bregman, militar, en deflexión máxima, viene en presión podálica, en fin, seguir el protocolo para cada uno de los embarazos gemelares, embarazos con corto de membranas, embarazos, en fin, todos los problemas asociados que pueden ayudarnos para determinar el protocolo adecuado para cada paciente. Parte blanda con distosia, corresponde al factor causal. Si progresa adecuadamente, parto. No se puede cualquier factor causal, pasa cesárea cuando no progresa del factor causal. Todo esto de aquí es un resumen general de lo que tenemos que hacer para cada una de las posibilidades que encontremos en un trabajo de parto. Ojo,
Más que hacer una cesárea, nuestros internos en su último año de rotación, otros residentes de primer año, a partir del segundo o tercer mes, maestro, una cesárea, maestro, que por favor quiero ya empezar a operar, mis manos son vírgenes, en fin, pero no, no es así. Más que la parte de actitudes, de habilidades psicomotrices o de habilidades técnicas de manejo de una cesárea, son la habilidad cognoscitiva y práctica de poder diagnosticar adecuado y oportunamente cualquier distosia que nos permita saber cuándo proceder con un trabajo de parto vaginal o cuándo indicar una cesárea. Esto es lo más importante que más o menos tienen ustedes que ir llevando para cuando tengan la oportunidad de trabajar solos, repito, solos en sus alumnos, lo cual es importante porque ustedes van a saber cuándo poder manejar el tema propiamente dicho. Por último, para terminar, tenemos acá en nuestro hospital, el Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen, primer hospital de la Seguridad Social. Tenemos ya 86 años de Seguridad Social y 83 años de inaugurado nuestro hospital. Un hospital general que tiene aproximadamente 1000 camas, de las cuales en ginecología tengo el honor de ser jefe del departamento. Tenemos 20 camas en ginecología, que incluyen 10 camas de oncología. Tenemos 50 camas de obstetricia de alto riesgo. Tenemos una sala de partos, tenemos 2 salas de operaciones, una de emergencia y otra sala de electivas. Tenemos un total de 12 médicos ginecólogos, 6 oncólogos, 6 ginecólogos generales. Tenemos 20 médicos ginecobstetras, tenemos 35 obstetrices, tenemos 45 técnicos en el departamento, todos con una simple y fundamental misión: verificar y participar todos en un adecuado mantenimiento, conservación y preservación de la salud materna integral y materno-fetal, particularmente desde el punto de vista obstétrico. A propósito, tenemos acá estamos en la última lámina. Tenemos acá la idea proclamada en el libro Tú y la medicina, por Carlos Alberto Seguín, patriarca de la psiquiatría peruana. Fue también un preclaro hombre, investigador de la parte médica. Nació en el año 1907, falleció en 1995. Tuve oportunidad de conocerlo como alumno en la parte de psiquiatría, por el año 80 más o menos, que llevamos de curso de psiquiatría. Algunas 2 clases que nos dio teoría para toda la promoción. Una persona muy, muy lúcida, muy capaz. Él, en su libro Tú y la medicina, nos da un mensaje que quiero hacerles partícipe a ustedes, que dice más o menos esto. Dice: esta mina de la obstetra, tarea llena de angustia y responsabilidad. Se le confía no una existencia amenazada que se requiere que salve, como los otros médicos, sino 2 vidas luminosas, 2 seres rodeados no del temor a la muerte, sino de la esperanza de la vida. El éxito es pues esperado y el fracaso imperdonable. Sea pues este mensaje para que todos ustedes, estimados alumnos, se preparen conveniente y adecuadamente en las artes y las ciencias de la ginecobstetricia y puedan brindar lo que corresponde desde el punto de vista personal, profesional e institucional, la mejor atención a las pacientes que tengan a su cargo. Sería todo, nuestra doctora Juliana, y a ustedes, alumnos, gracias por su atención. Muchísimas gracias, doctor Caballero, por su presentación. Gracias, doctora. Gracias y felicitaciones, de verdad. Sobre todo por ese corolario, pero es muy trascendente ese mensaje. Vamos a ver si los chicos levantan la mano o hay preguntas. Tenemos aquí por lo menos una pregunta. Dice: doctor, si pasa de las 6 horas y no avanza la dilatación, ¿la paciente va a cesárea? Es importante considerar qué tipo de distosia tenemos. Una distosia de detención o una distosia de lentecimiento. Hay que saber cuándo podemos hacer el diagnóstico adecuado. Si el diagnóstico va para una distosia de detención, 6 horas, pues evidentemente ya es un tema que no estamos en condiciones de saber que esa paciente va a tener un parto por vía vaginal. O una distosia de lentecimiento, podríamos saber que está en 4, luego pasa a 5, pasa a 6, pero está avanzando de forma lenta, gradual y progresiva. Pero ojo, hagamos la correlación adecuada con el partograma y curva de alerta, graficando lo que esperamos en el percentil 10 de esas 1188 pacientes que se evaluaron inicialmente, para saber el tipo de paciente que tenemos: multípara, nulípara, vertical, horizontal, íntegras y membranas rotas. Generalmente esperamos que a partir de la segunda hora, en la cual no avanza la dilatación, pasamos de una tercera o una cuarta hora y no ha avanzado, pues evidentemente estamos en un cuadro en el cual está ocurriendo un tema de distosia de dilatación, y lo más probable es que sea un problema de proporción feto-pélvica.
Si buscamos las causas y no encontramos otra causa y con una adecuada inducción no avanza, el diagnóstico sería de distocia de tensión o del entenecimiento, y la programación necesaria, que sería la más selectiva para evitar problemas tanto de la paciente como el producto. Muy bien, doctor. Para remarcar que cuando un trabajo de parto no avanza, lo primero es evaluar cuál es la causa, Claro. para actuar sobre ello, ¿no? Si el problema es motor, le damos motor. Pero si el problema es diferente de este, entonces hay que ver hasta dónde se puede actuar, y cuando no, bueno, sí, muchas terminan en cesárea, ¿no? Doctor, otra pregunta. Cuando tenemos una paciente con trabajo de parto disfuncional, recordemos ahora que nosotros tenemos los alumnos que hoy día, de este año tenemos, el otro año van a ser internos y de aquí a 2 años van a salir ya como médicos Sí, generales claro. al SERUMS. Entonces, un poco nuestro enfoque siempre en eso, ¿no? ¿Qué necesita saber un médico general para poder diagnosticar un trabajo de parto o anormal, ¿no? Y saber si es que lo puede manejar o si es momento ya de referirlo, ¿no? Claro. Cuando una paciente viene por emergencia con contracciones y hemos tenido la oportunidad de verla evaluado en su control prenatal, una paciente conocida de la comunidad, le hemos evaluado oportunamente en cuanto a sus características generales de salud, en cuanto a sus características de la pelvis ósea y partes blandas. Ojo, una paciente gestante, desde el primer control tenemos que saber cómo está esa pelvis, una pelvis adecuada o no, una pelvis ginecoide, diferenciarla del antropoide, platypeloide y androide. Pero eso se ve básicamente en el trabajo de parto, o en periodo a término para hacer la compatibilidad cefalopélvica. Lo importante es determinar hasta qué punto esa paciente está en las mejores condiciones de permitirle un trabajo de parto espontáneo, darle la oportunidad de parto vaginal. Si encontráramos que esa paciente no tiene las condiciones adecuadas para un trabajo de parto y comenzamos a monitorizarla en la fase latente, encontramos que no hay una adecuada progresión, si haciendo la inducción correspondiente o la estimulación correspondiente no encontramos cambios adecuados que implican un adecuado progreso de trabajo de parto en cuanto a frecuencia, intensidad y duración, en cuanto a la dilatación y al descenso, ojo, estamos ya comenzando a diagnosticar un trabajo de parto disfuncional en cuanto a distosia de envejecimiento, distosia de tensión. Es el momento oportuno, en fase latente, poderla referir oportunamente. Fase activa a veces no nos da mucho tiempo, si sobre todo está lejano el centro de salud que va a atender a la paciente, pero tenemos que estar siempre atentos a estar con la paciente. La obstetricia significa el término estar al lado de, atender a quien estamos en la obligación y la responsabilidad de vigilar, en este caso, su trabajo de parto. No podemos dejar jamás sola a una paciente en trabajo de parto. Si no estamos nosotros, tiene que haber alguien que esté controlándola. Signos vitales, frecuencia cardíaca, respiratoria, temperatura, presión arterial, diuresis de la paciente, vejiga llena o vejiga vacua, grado de hidratación, y sobre todo verificar la dinámica uterina y el descenso y dilatación del polo de presentación. Actuar en la referencia oportuna cuando encontramos que la curva de alerta va hacia la derecha. Si pasan 2 horas y no avanza, evidentemente tenemos ahí un cuadro clínico que tenemos que tomar decisiones para referirlo oportunamente, sobre todo si el motor con una pelvis adecuadamente estimulado, no progresa el trabajo de parto. Estamos en posibilidad de referirle, si no podemos hacer una cesárea en el momento que sea conveniente. Doctor, aquí otra pregunta en relación justo a esa diapositiva. Pregunta, en el esquema presentado, ¿cuál sería la curva o cómo sería la curva de parto normal? Creo que eso está en otra diapo. La curva de parto normal la tenemos por acá. Esta de acá. Por ejemplo, la C, horizontal, múltiples semanas íntegras. Esta de acá. Y esta de acá, aquí cualquiera, sí. Cualquiera de las 5 podría ser considerada normal siempre y cuando la grafiquemos oportunamente. Tanto en el que auxilian las ordenadas. Esto en cuanto a las horas y esto en cuanto a la hidratación. Comenzamos entre 4 y 5, importante. Vamos graficando después en cada paciente, con cada característica del trabajo de parto esperado, en esa paciente en particular, cuánto tiempo esperamos que avance de 4 a 5, de 5 a 6, de 6 a 7, así, hasta llegar a un periodo en el cual tenemos 10 y parto propiamente dicho. Acá tenemos con 10, el parto propiamente dicho prácticamente sería, según esto de acá, unos 20, 30 minutos, pero hemos acá el tiempo, 15, 30, 45, 60 minutos. Tenemos acá, por ejemplo, aquí a las 8:30 horas, se puede haber comenzado entre 4 y 5 aproximadamente, a fase de dilatación,
y un expulsivo de 20-30 minutos aproximadamente. ¿De acuerdo? Muy bien. Es importante hacer una adecuada graficación del trabajo de parto esperable en las pacientes que tenemos para evaluar. Una paciente, por ejemplo, nulípara, una paciente nulípara acá, nulípara tenemos acá, pues hemos resultado con membranas íntegras, por ejemplo, es la gráfica E, esta de acá. Entonces es un poquito más larga. Vamos a esperar. Esto significa el percentil 10, o sea, aquellas 10 pacientes de las 100 pacientes que muestran características va a demorar más tiempo en tener trabajo de parto. Si pasa esto de acá y comenzamos a graficar, por ejemplo, la dilatación, que estamos aquí en 6 o 7, pasa aquí 1 hora, 2 horas, 3 horas, y se quedado en 6, 7 o 7, 8 y no ha avanzado, ojo, algo está ocurriendo. Si el motor es adecuado, sin necesidad de estimulación o con estimulación, pero no está bajando la presentación y la dilatación tampoco procede, evidentemente es el momento más oportuno para poder indicar una cesárea ya de urgencia, porque no está avanzando adecuadamente, luego de pasar más de 2 horas en una determinada posición en cuanto al descenso y la dilatación. Ok, muy bien, aquí una última pregunta para terminar ya. Ya, doctora. Pregunta sobre los datos clínicos. Dice, ¿cómo sabemos cuál es la intensidad y el tono para valorarlos dentro de la dinámica uterina? Y pone, ¿no? La frecuencia y la duración sí se le pregunta a la paciente. No, Dos partes eso la pregunta, ¿no? Y el claro, segundo claro, comentario no es acorde. A ver. claro. La importancia de hacer un adecuado control y seguimiento de un trabajo de parto implica estar al lado de la paciente, permanentemente. Quienes hemos tenido oportunidad de manejar cientos de partos, tal vez cercano a 1000 en toda nuestra vida profesional, nos hemos dado cuenta la importancia de estar en una adecuada monitorización del trabajo de parto. Nuestras manos adquieren unas destrezas y habilidades propiamente dichas en cuanto a la sensibilidad de nuestra yema de los dedos para saber cuánto es la intensidad de un trabajo, de una contracción uterina. Una contracción uterina efectiva está en 50 milímetros de mercurio, de 50 a 60 máximo. Y eso se puede medir con cruces, 1, 2 y 3 cruces. Una intensidad leve, 20 a 30 milímetros de mercurio, moderada, 40 a 50 y 50 a 60, una buena intensidad. Cuando la sensación que sentimos entre la piel abdominal de la madre y la musculatura uterina prácticamente es una sola capa. Encontramos palpando al útero cuando está con contracción máxima, 50 milímetros de mercurio, sabemos que es una intensidad grado 3. La frecuencia es con reloj. Ustedes tienen que estar presentes, apuntando ahí, apuntando cada qué tiempo se presenta la contracción y cuánto dura con segundero. Entonces vamos haciendo poco a poco la gráfica, vamos representándolo en el partograma. Acá comenzamos a graficar las contracciones que tenemos acá, por ejemplo, las contracciones que vamos presentando, y también comenzamos aquí a graficar cómo va avanzando la dilatación, cómo va cambiando la frecuencia cardíaca fetal y cómo va cambiando el tiempo que va a estar acá. Contracciones cada 10 minutos y el tiempo que ustedes tienen que saber para ver si no es una contracción uterina efectiva. Acordémonos acá, también importante, esta parte inicial, cuando consideramos acá periodo de dilatación normal, intensidad, duración y el tono. Esto tenemos que saber cuándo es el positivo y cuándo es el negativo. Esto tienen ustedes que saberlo permanentemente. Y poco a poco, con cada paciente que ustedes van evaluando, van a darse cuenta cuánto es la normalidad y cuánto tiempo es parte de la normalidad para hacer una disocia de trabajo de parto. Así otra. Sí, aquí recordarles nada más que cuando hicimos la clase de propedéutica les hablamos de las 5 características de la dinámica uterina, ¿no? La intensidad que la medíamos en cruces, un útero duro, pero que se deja deprimir, era una cruz. Un útero que se deja deprimir con dificultad era 2 cruces, y si no se podía deprimir, entonces se equivaldría a 3 cruces de intensidad, ¿no? En cuanto al tono, un útero relajado es un útero blando, ¿no? Sin contracciones. Como dijo el doctor, la experiencia es muy importante. Cuando ustedes palpen un montón de barrigas que no están en trabajo de parto, que están blandas, van a reconocer cuál es el tono normal. Y sobre esa basal, que es el tono, que tiene una intensidad de 8 a 12 milímetros de mercurio, sobre eso es que ustedes van a ver, no, este está más duro, está muy duro y súper duro, ¿no? Entonces van a hablar de las cruces. Y aquí falta un parámetro más, que es la gradiente, la triple gradiente descendente, que se les explicó también que lo que deben hacer es, cuando inicia la contracción, poner una mano en el fondo uterino, que es donde ustedes van a ver la intensidad, la duración, el tono también, y la otra mano a nivel del segmento, para poder ver que la contracción empieza en el fondo, que conforme va avanzando los segundos, la contracción ya no solo es en el fondo, sino es en el cuerpo,
Y después es fondo, cuerpo y segmento, o la parte inferior del útero. Y cuando se relaja la inversa, ¿no? Primero se relaja la parte baja del útero, luego el cuerpo, y lo último en relajarse es el fondo, ¿no? Entonces es la triple gradiente descendente que tiene también mucho que ver con el trabajo de parto. Porque si tenemos una triple gradiente invertida, en donde el útero se contrae primero en la parte baja, lo que hace es impulsar al feto hacia arriba y no favorecer su descenso, ¿no? O las famosas contracciones en bloque, en donde todo el útero se contrae en simultáneo y no permite el progreso del trabajo del parto, al contrario, puede reventar las membranas y puede producir sufrimiento fetal, ¿no? Entonces tenemos aquí 4 características y el último que se les explicó en la clase propedéutica fue el de la gradiente, ¿no? Así, doctora Juliana, la triple gradiente de la conexión uterina que va de arriba hacia abajo, de afuera hacia adentro, y la progresión normal, es un criterio cualitativo, que es poco a poco vamos aprendiendo con el transcurso del tiempo, ¿no? Mientras más tiempo veamos pacientes gestantes sin trabajo de parto, vamos poquito a poquito colocando dentro de nuestra memoria, nuestra capacidad de cognitiva y de práctica, ¿no? Así, doctora, tiene usted mucha razón. Ok, doctor, muchísimas gracias por su participación, creo que ya han quedado sueltas todas las preguntas. Ok, doctora. Muchas gracias a mí, también gracias también a los alumnos que están presentes en la clase del día de hoy. Gracias, doctora Juliana. Gracias, doctor, nos estamos viendo. Hasta luego, doctora. Entonces, ahora sí, chicos, nos estamos viendo en la